acercamos a ti para darte gloria y honra por medio de esta adoración, por medio de estas alabanzas, por medio de este momento que te damos para reflexionar en tu palabra, Señor, para estar presentes aquí ante ti. Padre, te pedimos con esa actitud de gracias, Señor, que tú puedas darnos esa sabiduría, ese discernimiento necesario, que abras nuestros corazones para poder comprender y entender tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, hay momentos en la vida donde Dios parece guardar silencio, ¿verdad? Donde nosotros pareciera que nos desconectamos con la señal de Dios, en donde Dios no muestra una respuesta directa. Hay momentos donde no entendemos dónde nos encontramos, en qué momento de nuestra vida espiritual nos encontramos. Y procedemos a escondernos, a guardarnos, a no decir nada. Nos colocamos en un lugar en donde pareciera que nos aislamos de toda la sociedad, de todo el mundo. Pero en Dios el silencio nunca va a ser vacío, es preparación. Y esta mañana es lo que vamos a ver, cómo esta preparación, no solo de las mujeres, sino cómo va preparando a la humanidad a volvernos a reencontrar con ese Cristo, con ese Dios tan amado. Dios toma a las personas que primero escuchan, luego esperan y finalmente anuncian. Hoy vamos a ver cómo va ocurriendo esto en la vida de las mujeres en los evangelios y cómo culmina gloriosamente en la mañana de la resurrección. Porque este mensaje no solo es sobre las mujeres, sino sobre todo el mundo entero. Es sobre Cristo que habla, forma y envía. Antes de meterme de lleno a los versículos que acabamos de leer, quiero retomar otra historia que a lo mejor muchos de ustedes conocen. Una historia sobre una mujer samaritana. Esta historia la podemos encontrar en Juan 4, del 7 al 26, si bien es una historia muy extensa, pero también muy hermosa, en donde hay una interacción, en donde Jesús inicia esta conversación con esta mujer samaritana y le pide agua. Y esta mujer samaritana pues reacciona a su contexto, a su historia y le dice, ¿tú por qué me hablas si los judíos y los samaritanos no nos llevamos? No tienes por qué hablarme. Jesús deja todo eso a un lado y le empieza a compartir el mensaje, no de lleno, no directamente como de, mírame, yo soy Dios y yo soy el Cristo verdadero, sino que va poco a poco. Le va dando a entender quién es ella, en dónde está posicionada. Le va describiendo todas las cosas, todas las características que la hacían ser ella. Ella, sin haberlo conocido, sin haberle platicado más, va reconociendo poco a poco, porque primero se detuvo a escuchar y luego se detuvo a comprender. Se detuvo a entender este mensaje que el mismo Jesús le estaba dando. Lo empieza a entender desde esta historia que comparte, desde las heridas que como mujer, como persona ya tenía, y desde esta posición de rechazo, en donde muchas culturas, muchas personas ya la habían hecho a un lado. Y lo menciona en el texto, ella estaba sola cuando Jesús llegó a platicar con ella. Y es así mismo cuando Jesús nos confronta y nos encuentra a cada uno de nosotros en la particularidad, en la singularidad, para poder posteriormente traernos aquí a la comunidad. Y esto es algo que no solo en esta historia cambia,
sino en la historia de este principio, este comienzo de cómo va sucediendo el caminar de Jesús. Ella comienza este primer paso y da este cambio que es escuchar, lo que no muchas personas estaban haciendo en ese momento. Muchos se detenían a criticar, a preguntar, a defender lo que ellos creían como verdad. Pero muy pocos se detenían a escuchar y comprender el mensaje real que Jesús les estaba dando. Y bueno, en esta historia de la samaritana nos sigue diciendo que la mujer dejó su cántaro y dijo: venid, ved. Aquí ocurre algo muy hermoso, porque esta representación de que deja su cántaro es un simbolismo que nosotros podemos traer a reflexión sobre esa vida que traía cargando. Pues ¿cuánto pesará un garrafón de agua, hermanos? ¿Alguien ha cargado un garrafón de agua? Está pesado. ¿Se han puesto a correr con un garrafón de agua? Creo que muy pocos de nosotros. Pues esa carga que ella tenía que hacer, si no es que diario, porque recurrentemente todos necesitamos agua, esta mujer deja su cántaro en donde está Jesús, después de que le dijo todo este mensaje, y corrió a hablar, corrió a anunciar el evangelio. Si bien sí tuvo este acercamiento, este mensaje directo, pero no solo se lo quedó como es mío y aquí lo dejo, sino que corrió a anunciar, corrió a compartir lo que ella había visto, corrió a compartir que el que tanto había estado esperando había llegado. Y esto nos trae a reflexión, porque no sé si solo soy yo o si a mí me ponen en el lugar de la samaritana. Yo me hubiera emocionado y le hubiera dicho: Jesús, estás aquí, ¡ay, qué emoción! Y hubiera corrido y: mamá, ven, vamos a ver a Jesús, hermanos, venga, vamos. Antes de escuchar el mensaje, creo que hubiera podido más mi emoción que el querer poder compartir el mensaje en ese momento. Pero ella se detuvo, como les digo, a escucharlo, y una vez que Jesús había terminado su mensaje, fue. No habló inmediatamente, no interrumpió, porque así como dice Eclesiastés 3:7, hay tiempo para callar, hay tiempo para hablar, hay tiempo para todo. Y ella tomó ese momento especial para compartirlo con Cristo, para compartirlo en la intimidad, para después poder anunciarlo. Ya conectando con lo que acabamos de leer, vemos en esta historia de Marcos 28, cómo las mujeres se acercan al sepulcro. Y ellas, imagínense cómo llegan a ese lugar, cansadas de tanto llorar, tristes, con un corazón derrotado, pero también fieles a acercarse a ese sepulcro, a darle honor y gloria a nuestro Señor, porque ellas iban a cambiar los vendajes, a darle ese cuidado, pero también cargaban con este dolor, con esta confusión, pero también con esta espera. Y de aquí Dios nos sigue hablando, nos sigue diciendo que el silencio en Dios no es ausencia. Era necesario en ese momento,
para que ellas entraran, se dieran el momento para encontrarse con este personaje, con este ángel, y para que él les dijera: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Porque si bien Jesús pudo hacer 1000 cosas, pudo aparecérseles allí, pudo aparecerse desde que despertaron. Pero algo que tenemos que comprender es que hay tiempo para todo y el tiempo de Dios es perfecto. Más adelante seguimos en esta reflexión, en donde ya entra esta sorpresa, este desconcierte, pero sigue este silencio. No saben ni siquiera lo que está pasando, quién es quien les habló, por qué la tumba está abierta, por qué no hay guardias. Hay muchas preguntas en este momento, pero aún es el tiempo del silencio. Fueron con temor, con gran gozo, y regresaron con esta alegría de que vieron al Señor. Una vez que lo encuentran, una vez que Jesús las aborda, les habla, ya es tiempo para hablar. Ya no es tiempo para callar, ya no es tiempo para esperar. Ahora es tiempo de anunciar. Porque vemos que dice: e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Ya estaba el tiempo presente para que ellas pudieran hablar, para que ellas pudieran correr y anunciarlo, pero no a cualquier persona, a sus discípulos, porque ellos estaban también esperando, estaban en esta inquietud de saber si correr a otra ciudad porque los estaban buscando o si seguir esperando. Pero este privilegio que tienen las mujeres de ir y acercarse sin ningún temor es parte de este contexto histórico que podemos ver en ese momento. Porque nos podemos preguntar, ¿por qué no fueron los discípulos? Los discípulos que tanto lo amaban, que tanto estaban a un lado de él, ¿por qué ellos no fueron? Pues porque los estaban buscando a todos ellos. No podían salir libremente, estaban escondidos, con temor, con angustia tal vez. Las mujeres tenían esta libertad de pasar desapercibidas, de ocultarse y de ir a ver al sepulcro de Jesús. Pero nos volvemos a hacer esta pregunta: ¿por qué Dios las usa? ¿Por qué a ellas? Porque su gracia es enorme. En 1 Corintios 1:27 nos dice: Dios escogió lo débil, lo que la sociedad había aplastado, había rechazado. A eso es lo que busca, a los heridos, a los enfermos, a todos los que no estaban cumpliendo con las expectativas de la sociedad, que no estaban cumpliendo con esos requisitos para que les dieran el valor, para que les dieran esa importancia. Dios se acerca a esas personas, porque no solo son mujeres las que son vulnerables. Hay muchísimos grupos vulnerables que ahora, hoy en día, podemos ver, podemos encontrarnos. Ahora no solo son pobres y viudas. Ahora en nuestro contexto podemos encontrar que esa vulnerabilidad no solo la encontramos en cada uno de nosotros como pecadores, sino que dentro de la sociedad se abre un amplio panorama
para aquellas personas que tienen alguna discapacidad, que tienen alguna enfermedad, que no tienen lo necesario como lo son las personas en condición de calle, las personas que vienen desde el extranjero para vivir un sueño diferente al de su país y que aún así son vulneradas, son violentadas y discriminadas. A esas personas son a las que Dios busca. Y en especial a ellas porque aprendieron a escuchar. La samaritana, como vimos en un principio, escuchó, se preparó para volver para compartir el mensaje. Nosotras como mujeres en ese contexto nos tocaba esperar. Y en muchos hogares les tocaba callar y guardar silencio, porque en los hogares la cabeza del hogar era el hombre y el que tenía la palabra era el hombre. Pero ahora vivimos en un contexto diferente. Si bien el hombre sí es la cabeza del hogar, pero ahora las mujeres tenemos ese privilegio de escuchar, pensar antes de actuar y poder participar, poder hablar, poder anunciar. Dios no busca lo más visible, busca corazones disponibles y dispuestos a escuchar, a pensar y a hablar. Tal vez hoy tú no estás en esta etapa de silencio, o tal vez sí te encuentras en este momento de silencio, en este proceso de espera y de dolor en tu vida. Pero hoy Dios te dice: no te he olvidado, te estoy formando, te estoy reconstruyendo, porque te voy a utilizar. Y si tú crees que ya estás en este momento, en este proceso, en esta transformación, es momento de que hables. Pero no que hables cualquier cosa, no que hables en contra de tus prójimos, en contra de la persona que está al lado de ti, sino para que abraces el Evangelio, lo pongas en tu vida y lo puedas compartir. Tu silencio no es el final, es el proceso en el que Dios está actuando. Dios te está preparando para que puedas anunciar su Evangelio, para que puedas anunciar esas buenas noticias. Porque ahora no solo las mujeres tienen este privilegio de un primer momento para poder compartir el Evangelio. Ahora también todos nosotros estamos capacitados, estamos capacitadas para poder enfrentarnos a esta realidad y poder compartir estas buenas nuevas. Como dice Mateo 28:6, no está aquí, ha resucitado. Ese es el mensaje que debemos de compartir. No necesitas un doctorado, un papel que te diga, ya puedes hablar sobre Dios. Dios ya te da el permiso para anunciar estas palabras. No está aquí, ha resucitado. Nosotros creemos en este Dios vivo, en este Cristo resucitado, porque ya no está en la cruz, ya no aguarda allí. El Cristo que habló a la samaritana es el mismo que rompió el silencio en la tumba. Y ese mismo Cristo sigue tomando vidas en silencio para convertirlas, procesarlas en voces que anuncien su gloria. En estas personas que a lo mejor hoy dices, es que no comparto la palabra porque me tiemblan mis pies cuando hablo con extraños, me sudan las manos y de repente me trabo y no sé qué decir. Pero Dios está trabajando en ti. Permite que Cristo trabaje en tu voz, pero que sea para que tú puedas compartir este mensaje para bien, que sea un mensaje que glorifique, que construya y edifique, no que sea una voz que destruya.
Porque si el día de hoy te das cuenta que tu voz, en lugar de construir relaciones, en lugar de construir ese amor que Cristo nos ha puesto y nos ha enseñado en esa cruz, si tú ves que tu voz no está dando ese impacto, ese fruto, es momento de otra vez guardar silencio, esperar, entender que Dios te está preparando para hacer cosas más grandes y que a lo mejor ese no es tu momento para hablar, pero que tengas presente y sigas construyendo esta relación tan íntima, así como la samaritana y Jesús, en lo individual, para que ya llegando a la comunidad, al grupo, ya puedas anunciar con esta fortaleza, con esta seguridad de que tu Cristo es único y verdadero y que solo Él puede reconstruir los corazones de esas personas a las que les estamos hablando. Y por ello podamos entender que podemos pasar de este silencio al anuncio. Ese es el camino de quien ha visto al Cristo resucitado. Porque quien no ha visto este camino, quien no se ha enfrentado con conocer a Jesús, con conocer a ese Cristo, todavía no es tiempo de hablar. Todavía el silencio está en ti. Pero estás a tiempo para acercarte a Cristo y volver a hablar. Porque Cristo renueva esas palabras que hirieron a otras personas. Porque Cristo transforma esas palabras que salen de tu boca. Si el día de ayer decías groserías, maldecías, decías cosas en contra de otras personas, el día de hoy Cristo te invita para que te acerques a Él y transforme tus pensamientos, transforme tu corazón, te transforme en una criatura nueva. Y eso es lo que debemos de compartir esta mañana, no únicamente como mujeres, sino como personas totalmente rendidas en este amor que Cristo nos ha dado.